Aquí estamos en sintonía de Onda Cero Extremadura y el apartado de la actualidad de hoy lo quería dedicar pues a esa reforma histórica, a esa reforma tan importante del artículo 49 de la Constitución española que se aprobó el pasado jueves 18 de enero en el Congreso de los Diputados para eliminar el término disminuido y sustituirlo por el que verdaderamente le corresponde, que es el de personas con discapacidad. Para ello he querido invitar en este espacio al presidente precisamente de COCENFE Extremadura, el actual presidente, para que nos comente, porque esto ahora para todas las personas con discapacidad supone no solamente un cambio histórico, sino también un avance también en la sociedad, de que por fin la igualdad también se va llegando al lenguaje, no solamente la sociedad con un montón de accesibilidad para estas personas, que lo hemos ido comentando en entrevistas anteriores. Estuvimos hablando la semana pasada del nuevo taxi adaptado que ha llegado a Badajoz, que ya se suma a esa flota de taxis adaptados y que se van a ir ampliando en otras ciudades. Pero como está al otro lado del hilo telefónico, no queremos hacerle esperar. Está con nosotros Jesús Gumiel. Jesús Gumiel, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿cómo estás? Bueno, pues muy satisfecho. La verdad que ya han pasado unos días y sigue pues llegando el impacto mediático que ha provocado que se ponga el foco de atención en nuestro país en este cambio histórico, en la reforma del artículo 49 de la Constitución, que adopta por fin una terminología adecuada. Pasamos a denominarnos, como siempre hemos defendido en más de 20 años que llevamos luchando con este tema, que nos denominen como realmente somos, personas con discapacidad, porque ante todo somos personas y después, bueno, pues la discapacidad es una característica que tenemos. Poco a poco se han ido cambiando esos términos, inválido, minusválido, y ahora yo creo que el correcto debería ser este, pero hay que hacer todavía mucho más, Jesús, porque se van dando pasitos cortos, como tú dices, son muchos años luchando por adaptar también el lenguaje para estas personas que, aunque tengan los distintos tipos de discapacidad que todos conocemos, pero sobre todo que lo hablaba precisamente hace unas semanas también con el presidente de la Federación de Autismo, con Rafael Hernández, y decía, es una cuestión de sensibilización, y además en algunas ruedas de prensa que tú has dado, Jesús, notas de prensa que nos llegan, lo decías bien claro, es también que el tema de la discapacidad ya no es un asunto que es especial y aislado, es que nos afecta a todos, porque rara es en la familia o en el entorno donde no tengamos una persona con esta dificultad y que debe ser ayudado de alguna manera, y estamos en este proceso todavía de adaptación, ¿no? Pues así es, precisamente el tema de la implicación del ciudadano de a pie, aquella persona que no tiene una discapacidad o que lo ve de lejos, pues es donde más estamos incidiendo. Tenemos que llegar a esas personas porque realmente las personas con discapacidad estamos más que convencidos de nuestra realidad y las reivindicaciones. Que esa persona que entiende que es ajena tenga muy claro de que cualquier medida de discriminación positiva hacia un colectivo vulnerable como somos las personas con discapacidad, al final le va a venir bien. ¿Por qué? Porque en un momento dado de su vida va a necesitar de esa medida. Y, por ejemplo, en el ámbito de la accesibilidad es que está ligado a seguridad, a comodidad, a confort, por lo tanto, evita accidentes, evita riesgos. Hay un alto porcentaje de personas que acaban en residencias de mayores sin tener discapacidad por un accidente doméstico, porque a cierta edad cualquier percance al final acaba con unas limitaciones importantes. Por lo tanto, muy importante que en la medida de nuestras posibilidades cualquiera de nosotros influya positivamente en el ámbito político o en el ámbito de los profesionales técnicos. Es muy importante que lo centren, que más que cambiar el lenguaje, lo que queremos es que nos cambien la realidad, que inviertan en medidas de discriminación positiva, que se cumplan las normas. Pero en el tema del ciudadano de a pie, el ciudadano de la calle, pues que utilice el lenguaje correcto. Esta herramienta que tenemos, como es nuestro lenguaje, que se utilice para transformar, para incluir, para visibilizar valores, no como trato vejatorio, humillante, como insulto, porque con el paso de los años se han convertido en peyorativas ciertas palabras
y ahora pues estamos consiguiendo, y ya con este cambio en la Carta Magna, que es la primera que se afronta en el ámbito social, han sido 3 reformas, pero en este caso es la única que se ha llevado a cabo para un tema de calado social, que hemos conseguido poner de acuerdo con la que está cayendo en el ámbito político a los 2 grupos políticos para esto, y esto ha costado muchísimo trabajo, pues que sirva también para que se tome muy en cuenta que el lenguaje es una de las claves para influir en nuestra inclusión social. Bueno, en esta radio, en Onda Cero, nosotros también estamos comprometidos con el tema social, y como estamos todavía finalizando el primer mes de este año 2024, el mes de enero, que es un gran triunfo, es un triunfo importante, es una reforma que se ha llevado mucho tiempo luchando por lograrlo, como nos está contando Jesús. Pero ahora hay que seguir trabajando. ¿Qué más cosas nos puedes contar a través de, por ejemplo, de COCENFE, pero ya a nivel de muchas asociaciones que van estrenando sedes, que van cumpliendo su propia efemérides, que van ampliando su grupo de voluntarios y de familias que están ayudando? ¿Qué otras cosas nos puedes contar en exclusiva, Jesús, que se pueden lograr este año, o que estáis trabajando en ello, en esa red que formáis de asociaciones, en que una y otra os estéis ayudando, y que yo sé que tú no paras y que estás también ahí muy pendiente, ¿no? Bueno, pues en primer lugar poner el valor, la ingente labor que están haciendo muchas personas que tienen pues esto más que como un trabajo, como una misión, porque en esto no hay horas, realmente nos jugamos mucho, y al final pues tenemos que estar en todos los sitios y con todo tipo de acciones, sobre todo desde el enfoque de las propuestas. Nosotros siempre hemos insistido mucho de que tenemos que presentar propuestas, que a los políticos le tenemos que dar todo hecho, elaborado y argumentado, porque es lógico, toman muchas decisiones, tienen muchos frentes abiertos, y lo nuestro puede entenderse como uno más. Nosotros lo consideramos decisivo, vital, e influye en personas directamente, pero la realidad es la que hay, por lo tanto tenemos que hacer ese esfuerzo de trabajar desde lo propositivo, y sobre todo con el tema de la incidencia normativa, que es precisamente la gran dificultad, pero en la que estamos jugando un papel fuerte. ¿En qué sentido? Pues que si todo se sustenta en normas de obligado cumplimiento y no vemos que esas normas son las adecuadas, ¿qué tenemos que hacer? Pues no quejarnos de esas normas, sino hacer propuestas para que vayan, si son leyes, pues a la Asamblea de Extremadura, y ahí lo tenemos en su día con la ley de accesibilidad, con la ley de voluntariado, con la ley de conciertos sociales, y si tienen calado pues municipal, pues con eso borradores de ordenanza, que tenemos un amplio abanico de propuestas, como la regulación de las tarjetas de estacionamiento, como la de ocupación de espacios de vía pública para elementos de accesibilidad, etcétera, etcétera. Siempre tenemos que hacer el esfuerzo de esa incidencia normativa para que al final capten los políticos que el sentir está plasmado en documentos más que trabajados, de consenso participativo, y la realidad es que al final pues en este caso acaban calando. Y llevándolo al tema pues incluso de la labor que se realiza por parte de muchas ONG que realizamos en el ámbito de los servicios de atención especializada a personas con discapacidad, que ahí podemos pues identificar perfectamente los servicios como habilitación funcional, terapia ocupacional, centros de día, residenciales, etcétera, pues se ha conseguido un paso muy importante, que es la formalización de conciertos sociales. Da estabilidad, da garantía de calado jurídico, y con las inyecciones económicas que hemos tenido ligadas a las nuevas diferencias con respecto al convenio colectivo, que se ha sustentado en cubrir los costes, porque al fin y al cabo somos intermediarios, pues al final podemos decir que la situación es muy positiva. Jesús, es una delicia como siempre escucharte, porque sabemos que estáis haciendo un montón de cosas, y mientras podamos intentaremos dar cabida también en esta radio, en Onda Cero, todo lo que se hace también para las personas con discapacidad. Te agradecemos enormemente el tiempo que me has dedicado, y estaremos en contacto futuro para muchas más cosas, para muchos más logros, y esperamos que esos logros, que se lleva tiempo luchando por ellos, solo sean un paso más para lograr la verdadera adaptación
que merecen las personas con discapacidad. Muchísimas gracias a vosotros y especialmente pues a Onda Cero y a todo el equipo, porque vosotros predicáis con el ejemplo y sois pues unos claros referentes de cómo se utiliza el lenguaje inclusivo adecuado. Gracias. Venga, gracias Jesús. Hasta luego.